Y bueno, esta región del plano que es el módulo de z menor que 1 es un disco, ¿no? Central en el origen de radio 1. Bien. Entonces esa es la región. Y claramente el radio de convergencia pues es 1, que es el radio del disco. En este caso es este disco aquí. Bien. Y bueno, vimos eso y el borde no se incluye, que la desigualdad es estricta. Y dice que el módulo de z tiene que ser estrictamente menor que 1 para que ocurra esa convergencia. Entonces, por eso el resultado es válido para cualquier z que escojamos dentro de este disco. Bien. Y si el módulo de z es mayor que 1, entonces la serie diverge. Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Y qué más se habló? Hicimos un ejemplo del libro guía también. Es decir, que reescribimos algunas funciones. Reescribimos la función 1 sobre z menos 3. Creo que fue el ejemplo. Vamos a ver. Sí, este ejemplo aquí del libro guía. Este ejemplo 4.15, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue, por ejemplo, aquí nos dicen, reescribamos la función. Es decir, que escribamos esta expresión 1 sobre z menos 3 como una serie de potencias que tenga estas tres formas. ¿Bien? En el caso A es una serie de potencia normal, a n z a la n, de tal modo que el radio de convergencia, o la región de convergencia de esa serie, sea este conjunto aquí. En el segundo caso también lo hicimos. Entonces, en ese caso nos pidieron que la serie de potencias Profe, tuviera... ejemplos no hicimos de ese tema. ¿De este tema no se hizo ejemplos? No, profe, no se ha visto. No, profe, nada. Entonces nosotros escribimos de series. La teoría, lo que usted dijo ahorita. Ni Solo siquiera eso que... alcanzamos de ver la forma 1 sobre 1 menos z, no la vimos. Ya. Entonces venga, yo entro aquí a YouTube a ver qué fue lo que vimos. A ver. Esta fue la clase 6 entonces, ¿no? Sí, profe. O sea, se habló muy rápido sobre series. Una introducción muy rápida. Sí, fue eso. Sí, algo así, profe. Sí, Sí, sí. señor. Bueno, entonces yo estaba muy confundido aquí. Permítame, estoy aquí colocando el video de esa clase para ver dónde fue que quedamos. A ver. Vamos a ver lo último que se vio ese día. Ah, sí, hablamos fue de funciones armónicas. Claro, como en los últimos 3 minutos que habló de serie. Sí, profe. Una introducción pequeñita. Bueno, entonces tenemos que hacer eso hoy, ¿no? Bien. Listo, entonces vamos a hablar de series. Entonces vamos a ver ese resultado que escribí ahí. Eso se probó, ¿no? Esa convergencia de la serie geométrica. Entonces empezamos aquí, sección 4.4. Entonces habla de series y se mostró la forma general de una serie de potencias, ¿no? Entonces, series. Y por lo que usted me dice, entonces, solo se habló de la sumatoria y del series. Entonces, una serie de potencias tiene esta estructura, ¿no? Una sumatoria infinita donde tenemos unos términos que llamamos AN y tenemos Z, un número complejo fijo elevado a la N. ¿Bien?
y nosotros empezamos a hacer esas operaciones ahí indicadas. El AN, pues, es un número complejo también, Z también. Y la pregunta es si esta sumatoria infinita, porque cuando n vale 0, tendría a sub 0 por z a la 0 que es 1, entonces me quedaría aquí a sub 0. Aquí tenemos algunos términos de esa serie, más a1z, ¿no? Más a2z a la 2, y así. Entonces, como tengo una suma infinita, las preguntas que surgen naturales es si converge, es decir, si esto da, esta suma de infinitos términos da un número complejo, o si diverge, es decir, que al hacer todas estas sumas no llegamos a nada. Bien, puede ser que la parte real se explote, se vaya para infinito, o la parte imaginaria del número resultante también se haya infinito o menos infinito. Entonces, esta es una pregunta, si converge o diverge. Y lo otro, pues, es en qué región del plano la serie converge. ¿Converge o diverge? Entonces, noten que nosotros aquí en esta serie podemos cambiar el z. Es decir, yo puedo poner aquí distintos números complejos. Puedo poner, por ejemplo, z igual a i y hacer todas las cuentas. Puede ser que para algunos converja y para otros diverja. Entonces, en ese caso, para los puntos, los z que yo ubico aquí en la serie, tales que la serie converge, todos esos puntos se denominan la región de convergencia de la serie. Bien. Generalmente estas series de potencias tienen como región de convergencia un disco. Puede ser el interior o el exterior de un disco, ¿no? O puede ser un anillo, que es la región que hay entre dos discos que tienen el mismo centro, con radios diferentes. Y entonces la región de convergencia, podemos graficarla así. Ya vamos a ver. Aquí tenemos el plano complejo. Entonces puede ser de esta forma. Puede ser que converja para todo z que yo escoja de aquí esta zona. Bien. O puede ser, depende de la serie, porque nosotros vamos a aceptar más adelante que n sea negativo. Entonces la serie no comienza desde cero, sino que comienza desde menos infinito hasta infinito. Entonces en ese caso, ese tipo de series que aceptan potencias negativas de n, pues números negativos como exponente, esas pueden tener como región de convergencia el exterior de un disco. Puede ser que converja para todo z, pero que esté por fuera de un disco. Esté por acá. Todo z que yo creo que fuera. La serie converge y si escojo un punto aquí dentro, ahí sí la serie diverge. Bien. O puede darse el tercer caso. El tercer caso es que la región de convergencia es un anillo. Bien, un anillo como es, lo que les mencionaba. Tenemos dos discos con el mismo centro. Aquí tenemos el otro disco, un poquito más grande, pero con el mismo centro. Y la serie va a convergir para puntos que están aquí. Bien, exactamente en el anillo. Entonces, si escojo puntos que estén por acá por fuera o aquí dentro, la serie diverge y solo converge con puntos que escojamos aquí. Entonces, son las tres regiones típicas de convergencia de una serie de potencias. Bien. Ahora, tenemos un caso más general de serie de potencias, que se le denomina una serie de potencias alrededor de un punto z sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que es la serie de la forma AN, Z, menos un punto fijo, Z sub 0. Bien. Entonces nosotros podemos cambiar el Z. El Z lo podemos ir moviendo a ver si converge o no converge la serie. Pero el Z sub 0 sí es un número complejo que se queda quieto, fijo. Nos lo dan fijo. Bien. Entonces la región de convergencia para una serie de este tipo es la misma. Van a ser discos
o anillos o el exterior de un disco. Sin embargo, el disco va a estar centrado aquí en ese punto Z sub 0. ¿Bien? Entonces el centro va a ser Z sub 0, el centro del disco. Ese sería el único cambio con ese tipo de series. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Nos preguntamos sobre región de convergencia, sobre si converge o no la serie. Entonces, ahorita, como esto está muy teórico, vamos a considerar una serie particular que es la serie geométrica. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Esto se ha estudiado ya, más o menos? Consideremos sí, la serie geométrica. Serie geométrica. Mola, acá está. Llegamos hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la serie geométrica? Es una serie de potencias de las que tiene la siguiente forma. Es Z elevado a la n. ¿Bien? Una sumatoria cuando n va de 0 hasta infinito. Entonces, en este caso, no aparece AN. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los AN son todos iguales a 1. ¿Bien? Todos los AN son iguales a 1, porque aquí es como tener 1 por Z a la n, que es Z a la n. Entonces, eso es lo que valen los AN. Entonces nos preguntamos, vamos a responder todas esas preguntas, si converge y ver la serie, para este caso concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno responde eso? Uno lo que hace es, o lo que se hizo, lo que hicieron los matemáticos, es truncar la suma. Es decir, aquí estamos sumando infinitos términos, eso no lo podemos manejar, el infinito. Entonces coloquémosle un truncamiento, es decir, sumemos, nosotros cogemos un número n mayúscula, así teóricamente escogamos un n mayúscula y sumamos los primeros n términos de la serie. Entonces la suma iría de n es igual 0 hasta n mayúscula menos 1. ¿Bien? Piensen que ese n mayúscula es un número como 100, 1000, los primeros 1000 términos, los primeros 10.000. Piensen ese n fijo así. Entonces se llama truncar la serie, ¿no? Sumamos los primeros n términos solamente. Y resulta que cuando truncamos la serie, estoy sumando cuando n es 0 me da z a la 0 que es 1. Cuando n es 2 es 1 me da z. Cuando n es 2 me da z a la 2. Y así sucesivamente. Estos son los términos que estoy sumando. Más, ¿hasta dónde? Pues esta suma sí es finita. Entonces voy a sumar hasta z elevado a la n menos 1. N mayúscula. Bien. Y resulta que esa suma tiene una fórmula para calcularla. Esa suma es igual a 1 menos z a la n mayúscula sobre 1 menos z. Resulta que todos esos términos, toda esta suma, es lo mismo que esta expresión aquí racional que escribí. Bien, ¿cómo hace uno para verificar eso? Porque yo estoy diciendo que esas dos cosas son iguales, tendrá que ser que 1 menos z multiplicado por todo esto que está aquí, porque este 1 menos z está yendo. Si lo paso a multiplicar esto que coloqué entre paréntesis y hago las cuentas, es fácil ver que eso me va a dar 1 menos z a la n. Por lo tanto, si es verdad esta última igualdad que yo escribí aquí. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, llegamos a esa conclusión, que el truncamiento de la serie me da 1 menos z a la n mayúscula sobre 1 menos z. Por lo tanto, si yo tomo aquí el límite, digamos, cuando n tiende a infinito, acá, ¿cierto? Es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito acá. Porque lo que hago al lado izquierdo tengo que hacer al lado derecho, ¿no? Tengo una igualdad. Y aquí cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito, esta expresión que está aquí, pues es lo mismo que la serie. Ahí donde está n mayúscula, coloco infinito. María, infinito menos 1 es infinito.
Entonces esto que está aquí en este cuadrito es lo mismo que la serie que yo quiero ver dónde converge. Por lo tanto, llegamos a lo siguiente, que la serie la transformamos en algo mucho más manejable, ¿no? Que esta serie es igual a un límite. El límite que está aquí al lado derecho. N igual 0. Estoy un poco sustentando por qué la serie geométrica converge a lo que converge. Entonces, esta serie es igual al límite cuando n mayúscula tiende a infinito de la expresión 1 menos z a la n. Bien. Aquí a la n sobre 1 menos z. Entonces, miren, este fue un gran avance, porque algo que no teníamos ni idea qué era, lo transformamos en un límite y nosotros tenemos un poco más de experiencia calculando límites, ¿no? Ahora, aquí el único término que tiene n, el n mayúscula, es este z a la n. Este es el único término, este pedazo aquí, es el que resulta afectado cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces vamos a analizar por aparte a qué tiende ese límite de ese pequeño pedazo ahí. Es decir, la pregunta es, el límite, esto un poco por mostrar lo que está detrás de la serie geométrica, ¿no? Pero no son cuentas que yo voy a pedir en un examen ni nada. Pero por sustentar un poco esa forma. Entonces el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de z a la n, ¿hacia dónde será que se va esto? Porque si sabemos hacia dónde tiende esto, entonces ya podemos decir cuál es el valor de este límite. Solamente sustituir lo que nos dé aquí. Sustituirlo aquí y listo. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, ya sigue la idea general, así como a grandes rasgos, ¿no? Tampoco hay que llenar todos los detalles. Listo. Entonces, ¿qué resulta aquí? Tenemos un número complejo elevado a la n y ese n tiende a infinito. Entonces queremos ver hacia dónde converge eso. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros tenemos una fórmula para elevar números complejos a la n. La fórmula de Moivre, ¿no? Dice que si z tiene esta forma, digamos que z se puede escribir en la forma polar como r coseno de teta más i seno más i por Seno de teta. L seno de teta. Eso, esta es la forma polar, digamos que de z. Entonces usemos esta representación. Si le damos z a la n, por la fórmula, esto es lo mismo que tener r a la n. El n viene a multiplicar el ángulo también. La fórmula. Quedaría coseno de n teta más i r a la n seno de n teta. Bien. Entonces aquí podemos hacer un análisis para ver qué va a pasar con ese límite. Aquí es n teta. Entonces podemos considerar dos casos. Recuerden que este área que está aquí es el módulo de z, ¿no? Ese es el módulo de z. Ustedes bien lo hicieron en el quiz, ¿no? Calcularon R y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Entonces, podemos considerar un caso 1. Supongamos que el módulo de z o el módulo de z es mayor que 1, mayor o igual que 1 o es menor que 1. Entonces, consideremos el caso en el que R es menor que 1. Bien, R es un número positivo, es un módulo, ¿no? Es el valor absoluto de z. Entonces, podemos considerar este caso. Si R está entre 0 y 1, ¿hacia dónde va R a la n? Si uno tiene un número entre 0 y 1, ¿esto hacia dónde tiende? Cuando n tiende a infinito. ¿Se acuerdan hacia dónde tiende? Como por ejemplo, tener un medio elevado todo esto a la n. ¿Eso hacia dónde se va? Es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la n. Entonces, miren, cada que n se hace grande, 2 a la n se hace mucho más grande aún. Entonces me quedaría 1 dividido
un número muy grande. Cada vez va creciendo más. Por lo tanto, toda la fracción hacia dónde va a tender. Si lo estoy dividiendo cada vez por números más grandes, cuando n tiende a infinito. ¿Se hace más pequeño y tiende a cero? Exacto. Entonces, entre 0 y 1, se va para 0. Y recordemos que las funciones seno y coseno son funciones acotadas. Es decir, que la función seno y coseno solamente toman valores entre menos 1 y 1. Por lo tanto, coseno de n teta hace que la función coseno empiece a oscilar entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1. Pero este era la n va para 0, mucho más rápido. Por lo tanto, si uno utiliza el teorema de Sandwich, si quiere, puede concluir que toda esta expresión se va para 0. Bien. Entonces todo tiende para 0. Por lo tanto, en este caso, este límite de aquí tiende a 0. Y si ese límite tiende a 0, entonces, aquí donde está z a la n, ese límite me va a dar, como todo esto que está aquí desaparece, esto desaparece, entonces el límite me da 1 sobre 1 menos z. Bien. Entonces por eso ahí tenemos lo que yo escribí al inicio, que la serie geométrica converge a 1 sobre 1 menos z si el módulo de z es menor que 1, si satisface esta condición aquí. Ahora, ¿qué pasa si eres mayor que 1? Si eres mayor que 1, Diverge. ¿cómo? Diverge. Diverge, ¿cierto? Porque si uno tiene un número mayor que 1 y lo eleva a la n, ¿hacia dónde se va a ir ese número? Se va a ir, si yo tengo, por ejemplo, 1 o si tengo 2 y lo elevo a la n, pues cuando n es 10, pues eso se va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, en ese caso, el r a la n que está aquí tiende a infinito. Y coseno de n teta, esas funciones empiezan a oscilar, porque aquí dentro del argumento de ellas está n, y ese n también se va moviendo. Todas las funciones empiezan a oscilar, pero el r a la n cada vez se hace más grande. Entonces, toda esa expresión comienza a oscilar entre menos infinito e infinito. Y oscilan porque las funciones seno y coseno oscilan. Entonces, eso no converge a nada. Entonces, en ese caso, la serie diverge. Bien, así pues, entendido eso, la idea general de lo que pasa, tenemos el siguiente resultado. Ya, este es lo que ustedes deben guardar. Ya sabemos más o menos de dónde viene todo eso. Entonces, tenemos el resultado que dice que la serie geométrica de n igual a 0 está infinito. Esa serie es igual a. Entonces, tenemos dos casos. Tenemos que abrir llaves aquí. Uno es que converge y converge a qué? A 1 sobre 1 menos z. Eso es verdad con la condición de que el módulo de z sea menor que 1. Y el otro caso es que la serie diverge si el módulo de z es mayor o igual a 1. En el otro caso, el módulo de z es mayor o igual que 1. Bien. Entonces, este es el resultado que tenemos que guardar sobre la serie geométrica. Este. Bien. Ahora, como nosotros, según lo que usted me dice, no hemos visto esta parte aún, ¿no? Entonces, la pregunta ahorita, ¿qué región es esta del plano complejo? Los números complejos que tienen módulo menor que 1, ¿cuáles son? Entonces, recordemos. Ahora, si z tiene la forma, si z de la forma, tiene esta forma cartesiana, x más y, entonces, ¿cuál es el módulo de z? En términos de x y y. El módulo de z va a ser raíz
de x De cuadrado x más. cuadrado más y cuadrado más y cuadrado. Exacto. Y nos están diciendo que eso tiene que ser menor que 1. Bien. Entonces, claramente esto me define una región en el plano, ¿no? Ahora, nosotros, esta región tiene un contorno. Entonces, esta desigualdad, por un momento, podemos pensarla como un igual, para ver cuál es el contorno de esa región. Si pensamos como un igual, y analizamos esta última parte aquí, ¿qué pasa si yo le doy al cuadrado a los dos lados de la igualdad? Me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1. ¿Cierto? Y esa ecuación que me quedó ahí corresponde a ¿qué? Esto que está aquí, la ecuación canónica de ¿qué? ¿Cuáles son los puntos ¿La del plano? elipse? No, es una de circunferencia. Eso. Puedes hacer una circunferencia con radio 1, ¿sí? Entra en el origen. Entonces, ese borde que acaba de dibujar ahí, el conjunto de todos los puntos, todo punto que esté aquí sobre este borde, es un número complejo, ¿no? Cuya coordenada, cuya parte real pues es x y su parte imaginaria es y. Entonces, como la condición dice que el módulo de z tiene que ser menor que 1, entonces van a ser todos los puntos que están en el interior de la circunferencia. Entonces, esta sería la región de convergencia de esa serie, el interior de este disco. Bien, esto es lo que llamémoslo aquí, región de convergencia. Bien, ¿y el radio de convergencia cuál es? Pues el radio es el radio del disco, que es 1. El radio es 1. Bien, entonces así es como se llega a todo eso. Ahora, este resultado es importante con lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, claro hasta ahí. Sí, señor. Sí, sí. Listo. Entonces veamos a ver qué es lo que nosotros estamos pretendiendo. Recapturemos un poco la idea para no desorientarnos. Nosotros veníamos hablando de funciones analíticas. Todo el tiempo es funciones analíticas. Vimos que cuáles deben de ser las condiciones de U y de B para que un par de funciones U y B me definan una función analítica. Eso es lo que estudiamos en la clase anterior. Vimos que una función analítica sí, solamente sí, su parte real e imaginaria, U y B, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y además vimos que esas funciones U y B, por satisfacer Cauchy-Riemann, eso implica a su vez que esas funciones son armónicas. Entonces caracterizamos bien las funciones analíticas, bien, desde ese punto de vista. Ahora, nosotros estamos interesados en funciones analíticas porque queremos representar una función f por medio de una serie de potencias. Bien. Entonces, cuando una función es analítica, el teorema de Taylor que veremos más adelante nos dice que ella se va a poder representar efectivamente así, como una serie de potencias. Por eso estamos estudiando series ahorita. Bien. Y cuando los exponentes de z son negativos, es un caso que veremos más adelante, en ese caso va a aparecer por ahí un término que se llama el residuo de la función alrededor del cual se hizo la expansión. Recuerda que yo puedo hacer esta expansión aquí donde está z, puedo cambiar z por z menos z sub 0. Entonces esta expansión se hace alrededor del punto z sub 0. ¿Por qué se dice eso? Porque entonces en ese caso el disco estaría centrado no en el origen, sino en el punto z sub 0. Y en todo lado coloco z menos z sub 0. Todo sigue valiendo. Entonces cuando uno usa el teorema de Taylor y hace una expansión de esta función f alrededor de un punto z menos z sub 0, esa expansión uno generalmente la hace alrededor de un punto que es una singularidad de la función. Y esa singularidad a su vez genera un residuo. Y ese residuo es el que nos va a servir para calcular algunas integrales más adelante.
utilizando el teorema del residuo para integrales, el teorema de Cauchy. Entonces, por eso es que estamos estudiando series ahorita. Bien, todo esto que mencioné del residuo lo vamos a ver claro con más detalle. Solo estoy explicando por qué de repente pasamos a estudiar series. Bien, mostrando que sí tiene un sentido aquí en el desarrollo de la teoría. Entonces, por el momento podemos pensar en estos ejemplos que hace el libro. Bueno, aquí el libro también hace prueba que serie geométrica converge, ¿no? Lo que estamos haciendo en la pizarra. También ellos consideran un truncamiento aquí. Yo en el libro guía, ellos también consideran aquí un truncamiento, ¿no? Los en primeros términos. Bueno, todo ese análisis que yo les mostré, esas cuentas aquí expresadas. Bien. Entonces estamos aquí. Entonces, el siguiente ejemplo dice que encontremos una serie de potencias que represente esta función en las siguientes tres regiones. Bueno, ahí es que yo pensé que estábamos, ¿no? Al inicio de la clase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese ejercicio? Entonces nos dan una función 1 sobre z menos 3. Y tenemos que escribir esto como una serie. Bien. De tal forma que la región de convergencia de esa serie sea los puntos del plano complejo cuyo módulo sea menor que 3. La tenemos que escribir así, como 1 a n por z a la n. Es el ejercicio A. Y el B dice que la misma serie, la misma función, perdón, se puede reescribir así también, como una serie, con unos coeficientes aquí a n, pero que esta expansión en serie de potencia se hace alrededor del punto 2. Entonces, que tiene esta forma. Y el ejercicio C dice que la misma función aún se puede representar de una tercera forma, como una serie que tiene unos coeficientes a n, pero que por aquí está dividido entre zn. Bien. Entonces miren que el zn ya aparece en el denominador. Y noten que lo mismo que tener an por z a la menos n. Entonces tenemos que escribir la misma función expresada de tres formas diferentes como serie de potencias. Bien. Entonces en este caso aquí la región sería z menos 2 menor que 1. Que esas, nos dicen que las escribamos de esa forma y de tal modo que esta sea la región de convergencia. Y aquí nos dicen que el módulo de z tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces en este caso la región de convergencia es el exterior de un disco, no el interior sino el exterior. Y eso se debe a que aquí parece potencia negativa de z. Bien, entonces en la siguiente sección, que ya nos va a quedar el tiempo esta, vamos a estudiar este ejemplo de cómo hacer esas manipulaciones para poder escribir la misma función de tres formas diferentes. Bien, usando la única herramienta que tenemos hasta ahorita, y es la convergencia de la serie geométrica. Usando esto, que 1 sobre 1 menos z, solo podemos usar esto, lo único que sabemos sobre series hasta ahora. Bien. Es lo único que tenemos. Entonces, ¿cómo usar este resultado para resolver estos tres ítems aquí? Ahora, aquí yo puedo, en lugar de colocar z, colocar cualquier otra letra, ¿no? El nombre z es lo de menos. Puedo colocar aquí W, no importa. Y esa igualdad arriba es válida si el módulo de W es menor que 1. O puedo colocar cualquier letra, la F, la A, la que sea. Bien.
Coloco W porque más adelante vamos a tener que hacer unos cambios de variable para que sea evidente cómo usar este resultado aquí. Entonces, por el momento me interesaremos en estos ejercicios. Y esto va a ser muy importante porque más adelante que tengamos funciones más complicadas, por ejemplo, funciones con z a la 2 menos z, por ejemplo. Todo este tipo de funciones yo la puedo reescribir usando fracciones parciales como, por ejemplo, a sobre z más b sobre, por ejemplo, z menos 1. Entonces, si yo sé reescribir, usar la serie geométrica para representar ese tipo de funciones sencillas, entonces estas que son cuadráticas también las voy a poder representar usando serie de potencias con la misma técnica, porque yo puedo usar fracciones parciales y reescribir una expresión complicada de esta forma, y en cada caso usar el resultado de la serie geométrica que conocemos, este aquí. Entonces, bueno, todo esto lo entenderemos mejor enseguida con el ejemplo 4.15 del libro que vamos a resolver. Bien, el ejemplo 4.15. Entonces nos acabó el tiempo de esta videoconferencia, entonces enseguida continuamos. Pueden descansar 10 minuticos ahí y pensar en todo lo que hemos visto. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno.